Hola, soy el profesor Hernán y el día de hoy daremos inicio al microcurso de manejo de ingresos. El objetivo es dar consejos que puedan ayudar a administrar los ingresos de manera más efectiva. Recuerden que para ser exitosos en esta materia, lo más importante es evitar el endeudamiento. Para iniciar, recordemos que existen dos maneras para producir ingresos. La primera es como independientes. Esto quiere decir que trabajamos por cuenta propia, no tenemos un jefe, no tenemos un contrato, el contrato es con nosotros mismos. Aquí es muy importante sentarnos a pensar qué sabemos hacer, con el fin de ofrecer nuestros servicios. Y la segunda es como dependientes. Aquí tenemos unos horarios, tenemos un contrato, tenemos un jefe, tenemos que rendir cuentas, palabras más, palabras menos. Como independientes se tienen ciertas ventajas. Flexibilidad de tiempo, por ejemplo. No estamos sujetos a cumplir un horario. Esto es ventaja y desventaja al mismo tiempo, porque es muy importante la disciplina en esta materia. Nos debemos trazar unas metas y para cumplirlas pues tenemos que ponernos un horario a nosotros mismos. Otra ventaja de ser independiente es la variabilidad de los ingresos. El salario nos lo ponemos nosotros mismos y la libertad de decisión. Las decisiones que se van a tomar no tenemos que consultarlas con nadie. Desventajas de ser independiente: unos ingresos inestables. Puede que este mes nos vaya muy bien, como puede que el próximo mes no. Por esto existe la posibilidad de poca producción y que los resultados sean insuficientes para cubrir los gastos. Por eso es muy importante, si se es independiente, el ahorro. Por último, hay que tener mucho cuidado con los riesgos tributarios, la declaración de renta, el pago de impuestos. La sugerencia es contratar siempre un contador que nos ayude en esta materia, pues ellos son los expertos en el tema. Ahora, ventajas de ser dependientes: ingresos fijos que permiten el pago de compromisos, prestaciones sociales a cargo del empleador, el tema de salud, de pensión, riesgos laborales, vacaciones, primas, cesantías, todo esto pues se tiene asegurado cuando se es dependiente, y la posibilidad de permisos, licencias y vacaciones remuneradas. Si eres independiente pues tienes que tener claro que vas a renunciar a esta última categoría. Desventajas de ser independiente, la zona de confort. Es posible que nos acostumbremos a recibir el mismo salario por siempre y de esta manera pues el crecimiento no va a ser igual. El cumplimiento de horarios: estamos sujetos a un horario de entrada y un horario de salida. En la mayoría de casos pues son horarios muy largos. En el caso de Colombia, por ejemplo, la mayoría de las personas deben trabajar de 8 de la mañana a 6 y media, 7 de la noche, son casi 12 horas, aclarando pues que tienen 2 horas de almuerzo, pero normalmente no alcanzan a ir a la casa y volver, entonces se hace una jornada muy extensa. Y también otra desventaja de ser dependiente es que muchas veces los ingresos son insuficientes y no permiten el crecimiento personal. Teniendo claridad de los dos canales de producción de ingresos, la dependencia y la independencia, vamos a mencionar algunas estrategias para mejorar los ingresos. Lo primero es saber manejar el tiempo de tal manera que permita ser dependiente e independiente de manera simultánea. La segunda es tener ingresos fijos y variables. ¿Para qué? Para que los ingresos fijos cubran los gastos mensuales, como la renta, el transporte, la alimentación, gastos fijos que no fluctúan, y los ingresos variables nos permitan hacer ahorros, hacer los gastos de placer y realizar inversiones a corto plazo que permitan una rentabilidad. Otra estrategia es reducir los gastos que no son prioritarios. Podemos sentarnos a hacer una lista de en qué nos estamos gastando nuestro dinero y estudiar la posibilidad de cancelar algunos ítems de esa lista con el fin de empezar a ahorrar, que nuestros gastos sean menores. Por otro lado, tenemos realizar una mejor programación,
¿cierto? Esto es muy importante, es súper clave también hacer programaciones anuales. Si estamos pagando $30 o 90.000 pesos por el recibo del celular, por el plan del celular, por ejemplo, los datos y los minutos, tenemos que tener claro que esto es un poco más de $1 millón al año, un poco más de $300 al año. Entonces, a veces creemos que 90.000 pesos es muy poco, pero cuando lo llevamos a los costos anuales nos damos cuenta que realmente sí es una cantidad considerable. Por último, establecer metas a corto y a largo plazo. Dentro de esta programación es muy importante programarnos a corto y a largo plazo. Muy bien, ahora podemos hablar del uso adecuado de los ingresos. Lo primero es ser organizados, planear los gastos de acuerdo a nuestras metas, nunca sin salirnos del norte. Siempre tenemos que tener un norte, saber para dónde vamos. Por otro lado, la previsión. Esto quiere decir que es importante tener un ahorro que permita satisfacer lo imprevisto. No tener que acceder a préstamos para cubrir gastos de primera necesidad. Por esto es muy importante la priorización. Aunque sabemos pues que las prioridades no son las mismas para todas las personas, no se puede caer en consumos que sacrifiquen los ingresos destinados a primera necesidad. En este punto es muy importante analizar la pirámide de Maslow. Esta con el fin de aprender a identificar necesidades reales de las creadas. Esta pirámide está dividida en 4 niveles, siendo el primero la alimentación, vivienda, vestido y descanso. El segundo se refiere a la calidad de la satisfacción del primer nivel. Y el tercero y el cuarto se refieren a la satisfacción de necesidades de orden social. Normalmente estas necesidades son de alto costo. Se traducen en deseos más que en prioridades. Y esto debe estar sujeto a la realidad financiera de cada individuo. Por último, es muy importante el ahorro en el manejo de ingresos personales, el ahorro debe ser una prioridad. Yo recomiendo en lo posible ahorrar el 30% de los ingresos y destinar un 10% para diversión, 10% para inversión y 10% para ahorro, teniendo claro pues que diversión corresponde al tercer y cuarto nivel de la pirámide de Maslow. La inversión es con el fin de generar rentabilidad y el ahorro no se debe tocar salvo que estemos en una calamidad o una causa de fuerza mayor. Para resumir, los tips que nos deja la primera clase es la importancia de ingresos variables que permitan independencia económica, llegar al punto en que el sueldo, o sea, los ingresos fijos, sean para diversión y los ingresos que fluctúan, los variables, sea para satisfacer las necesidades y los gastos fijos. La importancia de tener ingresos fijos que garanticen el cumplimiento de compromisos, utilizar los bancos a su favor y no en su contra. ¿Qué quiere decir esto? Acceder a préstamos que generen rentabilidad. Por ejemplo, voy a hacer un préstamo por $1.000 o por 3 millones de pesos con una tasa de interés del 2%, pero esos 3 millones de pesos a mí me van a producir al 4%, entonces estarían pagando. Las cuotas del banco se pagarían solas y adicional me quedaría una rentabilidad del 2%. En este sentido es muy importante utilizar los bancos. Programe sus vacaciones o compras grandes antes de y no después de. De esta manera nos vamos a ahorrar los gastos bancarios como cuotas de manejo y además los intereses del banco. Si ustedes hacen las cuentas, se estarían ahorrando una cantidad considerable de dinero. Haga cálculos anuales, no haga cálculos mensuales. Analice cuánto dinero le está regalando a los bancos, yo quiero ser muy enfático en esta parte, y revise cuánto le están pagando por lo que sabe hacer. Por último y para reflexionar, tómese 5 minutos para pensar en estas preguntas. ¿Sabe usted administrar sus ingresos? ¿Evita usted el endeudamiento?
¿Es necesario o imprescindible gastar ese dinero? Esta tercera pregunta se la debe hacer cada que usted vaya a realizar una compra. ¿Qué necesidades se cubren al hacer ese gasto? Esta sería la segunda pregunta que se debe hacer cuando vaya a hacer una compra. Y la tercera es si ese gasto es urgente o puede esperar. Esto con el fin de programarse. Si tengo mis vacaciones programadas para mañana, ¿será que es urgente salir mañana y endeudarme y regalarle a los bancos los intereses? ¿O será que puedo esperar 6 meses y en estos 6 meses me programo y empiezo a ahorrar como si lo estuviera pagando al banco? De esa manera los intereses quedarían para usted. Muy bien, damos por terminada la primera clase de manejo de ingresos personales. En los próximos días estaré subiendo la segunda. Recuerden seguirme en redes sociales. Gracias por la atención y hasta pronto.